es una frase hecha, decir que es un placer, pero es un placer compartir este momento con ustedes, donde se hacen las conmemoraciones y se honra la memoria del general Güemes. Así que desde el gobierno de Salta, desde esta casa que es la delegación de la Casa de Salta en la capital federal, es el brazo del Estado provincial en la capital federal, estamos muy contentos de iniciar esta exposición Los Rostros de Güemes. Quería decirles que, como su nombre lo indica, esta casa, como la de las otras provincias, representan a sus respectivas provincias, a sus respectivos estados, pero más allá de los gobiernos, ¿no, profesor? Pero nosotros de a poquito hemos acuñado una frase que es que queremos no que sea la casa solamente de Salta, sino que sea la casa de los salteños y sobre todo de toda la gente de buena voluntad, que quiera acercarse, que tenga algún interés por las cosas de Salta y por ir construyendo una fraternidad, una sociedad de buena fe, de cordialidad y de construcción conjunta de una comunidad. Entonces, humildemente desde el norte profundo, frontera de la patria hoy, antes no, cuando estaba Güemes no, después vamos a hablar de eso, invitarlos a que sea la casa de todos. Rostros de Güemes es una iniciativa que nació de mi antecesor, el doctor Martín Plaza, que hoy ocupa el cargo de ministro de la Corte de Justicia de la provincia, y es una persona, Martín, muy estudiosa, de mucho sentimiento salteño, patriótico, tradicional, y como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, y bueno, se ve que de la abundancia de su acervo le salió hacer una convocatoria para los rostros de Güemes. Cuando vinimos nosotros, en la nueva gestión, nosotros sería yo, pero el protocolo indica que hay que hablar en plural. Consideramos que Rostros de Güemes podría ser los reflejos también de los rostros de Güemes, el legado de Güemes, el espíritu de Güemes, el espíritu güemesiano, y por qué no, y sobre todas las cosas, otra tónica que les queremos dar a esta gestión es las mujeres, las gauchas güemesianas, y las que no eran gauchas también, porque no solo era militar y de lucha armada la gesta güemesiana, que lo era por supuesto, pero era también de sacrificio en las casas. Pezuela, el virrey, hay parte de una carta de Pezuela que dice, con este pueblo, a este pueblo no lo vamos a someter nunca, dice, es imposible, porque además de todo, tienen una red, dice, de inteligencia, de información que manejan las mujeres, que se infiltran, y hay hasta señoras muy aseñoradas de la aristocracia salteña que se disfrazaban de empleadas domésticas, de vendedoras de empanadas, qué sé yo, para infiltrarse en las casas de los realistas y sacar información. Había, no me acuerdo el nombre, por mi memoria a veces, generalmente es falluta conmigo, le dejaba los mensajes a su marido en un agujero de los árboles, que lo sepa, que me diga el nombre de ella. Pero era así. Y además quedaban, dice Pezuela, no hay hombres en Salta, solo quedan mujeres y niños nada más, porque los hombres estaban peleando. Entonces esas mujeres tenían que sostener la casa y tenían que darle de comer a los chicos y explicarles que su papá no iba a volver porque se había muerto en la guerra. Y eso es un heroísmo que también emociona y tiene una carga de valores que hay que reivindicar. Y en estos actos conmemorativos de Güemes, yo digo también con mucha humildad, está bien conmemorarlo, conmemoremos a la memoria de Güemes y al espíritu güemesiano y de las mujeres de Güemes, que son las mujeres de Argentina. Pero, ¿y qué tal si damos un paso más y priorizamos la palabra, no quiero decir imitar, emular? Imitar es muy difícil, pero emularlo, tratar de hacer un espejo y decir, compararse, y decir cuánto nos falta
voy a hablar por mí, para asemejarme a la uña del dedo chiquito del general Güemes, en su valentía, en su compromiso por la libertad, en su convicción por una causa noble, que era sacarse el yugo español, el padre de los pobres, ser hermano de la gente humilde, a bajarse desde su noble cuna, como él decía, dejarse la barba y ser como los gauchos y confundirse con ellos, para ser más hombre también, más hombre en el sentido filosófico de la palabra, más humano. Humano es de humus, de tierra, y comprender al criollo y sentirse honrado, supongo yo, él de que los muchachos y la señora lo consideraron uno más del pueblo. Debe haber sido, supongo, así. Entonces, y hoy en día, ¿cuáles son los maturrangos contra los que peleamos? Porque ya no hay un imperio español que manda sus dragones, sus húsares, sus vencedores de Napoleón, a los cuales él le dijo todos los abortos, que todo que abran las puertas del infierno y de todos los abortos que escupa a la España, dijo él, que acá hay gauchos humildes que lo van a recibir. Bueno, ¿y quiénes son esos enemigos ahora entonces? Yo creo que hay que identificarlos porque se ve que están ocultos, pero hacen daño, que son muchas cosas que no me quiero entender que nos pasan a los argentinos. Por ejemplo, no poder construir una comunidad con un mínimo indispensable de objetivos comunes, de fraternidad, de solidaridad, de educación incluso a veces. Bueno, discúlpenme, me pintó la emoción y las ganas de expresarme en esta ocasión tan particular. Muchas gracias a los artistas, realmente de mucho nivel, es estéticamente también muy agradable. Las obras ya, algunos vi que las estuvieron recorriendo, después la van a recorrer y pueden venir cuando quieran y detenerse, como hice yo con algunas obras, con la mayoría, mucho tiempo, porque mientras más observas, más placer te dan y más te enriquecen. Para mí es fantástico, pero no voy a versar sobre él porque está un descendiente directo de su autor. Pero bueno, ustedes ya se darán cuenta todo lo que da, como se dice, ese cuadro. Pero no me voy a meter en el terreno de otro por una razón de tiempo. Este cuadro es un lujo que llegó de Salta, que le agradecemos a Andrés Uriani, especialmente porque lo mandó, se desgarró, él lo atesora en su casa y es uno de los 4 cuadros más importantes de la historia de Salta y más representativo de Güemes, el original, que sale en un montón de textos, y es la otra versión después del de Schiaffino, que es ese famoso de la carbonilla de Schiaffino que está con los brazos cruzados, que se hizo en base a un sobrino nieto de Martín Güemes, que es la cara de Güemes. Técnicamente se ha instituido así, que vamos a ir porque esa es la cara de Güemes, pues no se le hizo un retrato a él. Y esta es la otra cara de Güemes. Esta es fantástica, pero es otro estilo de arte. Y después tenemos, y ahí sí voy a hablar unos minutitos, discúlpeme, de la escultura de Hernán Cuyen Ayerza, que tenemos la suerte de tenerla acá en la Casa de Salta. Y para iniciar formalmente, después de mí va a hablar el descendiente de Usandivaras, y vamos a ver un video de Andrés Uriani explicando de una forma muy amena y muy rica la historia de este cuadro de Iglesias. Era los años 90, principios de los 90. Un día voy al Cabildo de Salta, recorriendo el Cabildo, entre esos muros, entre esas sillas barrocas, con vieron los terciopelos colorados, las maderas oscuras, y en un pasillo del Cabildo veo esto. Y me quedé, como aquella vez que en Florencia me quedé horas delante del David de Miguel Ángel y mi mujer me retaba porque ya era suficiente,
porque cuando te atrapan, cuando el arte tiene ese secreto, por ahí te atrapa, ¿no? Y yo me quedé prendado de esta escultura, de este busto. Para mí era un busto de Güemes. ¿Y por qué me había quedado prendado? Porque era distinto, porque no era el Güemes que yo como joven que era en ese momento tenía en mi imaginario, el Güemes de brazo cruzado, el Güemes de uniforme, el Güemes rígido, el Güemes de bronce. Y vi en este hombre un gaucho, y vi el poncho con ese movimiento y el gesto. Y me quedé prendado y me gustó, y lo vi más humano, y lo vi más profundo. No es que lo otro no lo fuera, sino que me pasó a mí. Transcurre la vida, me pongo de novio acá en Buenos Aires, y el abuelo de mi novia, que es mi actual mujer, llamado Fernando Cuyen, me dice: joven, ¿usted lo conoce al Taco Cornejo Costa? Sí, le digo, sí lo conozco, yo era amigo del nieto del Taco, de Adrián, el Patito Cornejo Costa. Sí lo conozco. ¿Por qué? Sí, porque yo soy amigo del Taco Cornejo Costa. Pero ellos no son Cornejo, ellos son Fernández Cornejo. Sí, con ese empaque que tienen los aristócratas, ¿viste? Sí, dice, son Fernández. Él le molestaba que se hubieran amputado el Fernández. Son Fernández Cornejo. Sí, ya sé, porque todos sabemos en Salta que los Fernández Cornejo descienden de Adrián Fernández Cornejo, con el que le dieron un título de marqués. Bueno, ¿lo conoce? Sí, bueno. Dice, mi padre hizo una escultura de Güemes. ¿Sabía usted? No sabía. Sí, hizo una escultura de Güemes. Y además compitió con Arturo Dresco para hacer el monumento a Arenales, el que está en la Plaza 9 de Julio. Ah, mire usted. Bueno, ¿qué tendrá que ver el pobre Taco Cornejo con todo esto? Lo siguiente. Transcurren los años. Esa escultura que me había gustado, resulta que la había hecho el bisabuelo de mi actual mujer, o sea, el tatarabuelo de mis hijos. Y no es por meterme yo en el baile, que no tengo nada que ver. Pero a veces le pone algún pimiento participar o haberlo vivido. ¿Y qué pasaba con el Taco Cornejo Costa? El Taco Cornejo Costa era hijo de don Nolasco Fernández Cornejo, que era un hombre muy destacado en la sociedad salteña, junto con otra gente que llevan apellidos de calles y de hechos importantes de la historia de Salta, y como ocurre en todos lados. Nolasco Fernández Cornejo, como dice el boletín del Instituto Güemesiano y otras cosas, lo había interesado a Cuyen Ayerza, a Hernán Cuyen Ayerza, lo había interesado en el año 1913 para que hiciera una escultura de Güemes aprestándose al zafarrancho de la batalla, así dijo. Una escultura a caballo aprestándose al zafarrancho de la batalla. Hernán Cuyen Ayerza se caracterizaba por un carácter terrible. De hecho, hay un verso que le escribió un amigo, que era poeta, obviamente, pero reconocido, no recuerdo el nombre, que habla de su temperamento. Que su mano, que era un émulo de Fidias, el gran arquitecto griego, el gran escultor griego, pero la opacaba su carácter. Yo pienso, esto es versión libre, que esa escultura responde al carácter de Cuyen, porque no parece aprestarse mucho a la batalla, o sí. Y ahí empieza la magia, pero después ustedes lo van a ver, porque si no voy a estar hasta mañana. Ese poncho y esa mirada puede ser que luego, al hacer las composiciones culturales ecuestres, estuviese a caballo, y de hecho tiene el hombro derecho levantado igual que el de Sandy Varas. Y el de Sandy Varas no sabe uno si está señalando, si está con el sable, si está solamente pensando. Ese es el arte. Y esta escultura creo que tiene eso. Pero además, Nolasco Fernández Cornejo le había pedido eso a Cuyen porque querían hacer en Salta el monumento a Güemes, que no existía. Finalmente, el monumento a Güemes, el concurso lo ganó Garino, Víctor Juan Garino,
que es el Güemes que todos conocemos y que cuenta mamá que cuando yo era chiquito, y ustedes habrán hecho algo parecido, pasamos por el monumento y yo tendría un enano de 2 años o 3, no sé a qué edad uno balbucea, y yo decía, a ti Güemes, ¿no? Y todos sabemos que Güemes nos está mirando, todo el día nos está mirando. Y ese es el monumento que tenemos. Pero están ahora ustedes enfrente de lo que podría haber sido el monumento a Güemes. ¿Cómo habría sido el caballo? No lo sé. Entonces, tendría muchas otras cosas para contarles del contexto, el monumento a Arenales, de Dresco, todo, pero no, ya el tiempo es mucho, estoy abusando. Pero esa escultura de Hernán Cúyen Ayerza, hay 3. La de bronce, que está en Mitre 23, porque fue donada por Nolasco Fernández Cornejo al Museo de Bellas Artes, la hagamos corta porque pasó por distintos lugares. Hay una copia en yeso original, que es esta, que Cúyen se la había dado a un incipiente poeta y artista, escultor, también luego periodista, Miguel Solá, y Solá la donó y terminó a los residentes salteños de aquella época. Bueno, la atesoramos ahora en la Casa de Salta. Y hay una tercera, que es la que yo vi al principio del cuento, en el Cabildo. Cúyen tenía un carácter tremendo, y él tenía un estilo escultórico y pictórico del tipo de Rodin, lo que se llama también, no Rodin específicamente, pero de la corriente verista en italiano o realista. El estilo de Cúyen, que se refleja en esto, por eso a este pobre infeliz le llamó la atención, que son el tipo de expresividad que tienen sus obras. Tiene muchos monumentos en Buenos Aires, Cúyen, como el indio, el monumento al indio que está en Barraca, atrás de Constitución, no sé si han visto en la Plaza España, que es un indio con un caballo, es un indio tehuelche o pampa, que está con un caballo en 2 patas, muy vertical, y con un indio en una posición un poco brutal o salvaje, con una lanza hincando a algo que vaya a saber qué es, que dicen que dialoga con La Vuelta del Malón, que está en Bellas Artes, ese cuadro maravilloso, ¿no? Y le discutían a él que no era realista esa obra. Justamente, esa obra representa mucho del espíritu, del estilo de Cúyen, que es ese estilo expresivo, naturalista, que de cierta forma que también quieren con estos redondeos, que se superponga la expresión al realismo de las formas o a la dulzura de las formas. Entonces decían que no era realista. Entonces él, ¿qué hizo Cúyen? Sacó un montón de fotografías, se tomó el trabajo de ir a un campo y ponerlos a los paisanos a hacer esa pirueta para demostrar, y llevó la fotografía con un escribano para que ya no hincharan con eso. Y después hay un cuento, y esto es la última anécdota, que lo voy a reivindicar porque es don Pedro, Pedro Sonsabriano, es un escultor muy conocido, de mucho nivel, que entre otras cosas tiene en el Rosedal Palermo La Flor de la Juventud, una escultura maravillosa. Pero Cúyen decía que lo que Sonsabriano hacía con la mano, él lo podía hacer con los pies. Entonces se tomó el trabajo de llevar un fotógrafo a hacer una escultura de Sonsabriano con los pies, con un escribano público para demostrar. O sea, era áspero, era bastante, como decíamos en Salta, chocante, pero no va en desmedro de él, porque el artista hay que juzgarlo en todo caso por sus obras, y la genialidad muchas veces va acompañada de un toque de locura y la creatividad. Entonces tiramos un manto de piedad sobre su carácter, que no es el tema de la conversación, sino que entre comillas loco, hacía esas cosas y ya no les doy más ejemplos de él, pero para que sepan, el Emilio Mitre, que está en la Recoleta,
que falta que hable, pero también tiene la sobriedad de esta composición. Que no fue el prospecto del monumento porque no había fondos, porque fue anterior a la ley de... Los saludos del presidente del Instituto Güemesiano, Martín Miguel Gómez Arrobarrena, que me envió el saludo para todos y para vos, Juan Carlos, también, que seguramente ya estuvo en contacto contigo. No, en principio, hemos estado hablando en familia, también lo he hablado con Martín Miguel Güemes, lo he hablado con Juan Carlos y hemos llegado a la conclusión que el cuadro necesitaba también tener un rasgo identitario y por eso le he donado una placa que se puede leer debajo, desde ahí no, pero cuando se acerquen sí lo podrán hacer. ¿A quién nos estamos refiriendo? Que es el general Güemes, y a su autor, que es Alfonso Guillermo Usandí Varas, conocido como Guillermo Usandí Varas. Guillermo ha tenido una influencia tal vez cuando pequeño de su abuelo, que fue Juan de Dios Usandí Varas San Millán. Juan de Dios Usandí Varas San Millán ha participado en el formato de la Nación en el Congreso, conjuntamente con Urquiza y todos los contemporáneos de su época, pero más allá de eso fue retratista. Si bien no lo conoció porque ya había fallecido cuando él nació, seguramente por el legado familiar, a través de las palabras de su padre, en las reuniones de familia, pudo haber dejado la marca, no tan solo en Guillermo, sino en sus hermanos, José Antonio y Rafael. Y así también un cuarto, que es Juan Alfonso. Todos ellos son nacidos en Salta. Ese cuarto hermano, que nombre es Juan Alfonso, es el que ha tenido grandes habilidades en galerías y se ha movido muy bien para que sus hermanos pudieran exponer los cuadros. Guillermo desde chico tiene sus comienzos, fue designado como escribiente en los juzgados. Y él siempre dijo que era poeta, escultor y pintor. También sobre el final de su vida secundaba a un juez de paz en Iruya. Vivió en diferentes localidades de Salta, en donde se notan esos colores farrosos que utilizaban la mayoría de sus obras, los colores de la tierra. Obtuvo una beca para hacer sus estudios en Bellas Artes. Estuvo pequeño tiempo, después se aburrió, dejó y fue inspirado por su alma, digamos, fue autodidacta. Y en el transcurso del tiempo fue trabajando el arte en uno de sus atelieres que estuvo en Salta, en la avenida Belgrano, ahí donde está la plaza donde lo alcanzó la bala al general Güemes. Ahí tuvo su atelier y también supo tenerlo en Viamonte 454, en un departamento conjuntamente con sus hermanos. Se ha dado el lujo de exponer conjuntamente con sus hermanos. ¿Por qué nombro a los hermanos también? Porque todos ellos han logrado llevar a Salta, no tan solo a Buenos Aires, sino también ha cruzado el océano. Pero cuando ha cruzado el océano, Rafael, que fue su tercer hermano, fue para llevar la idiosincrasia de Salta. No fue a buscar a Europa, sino a llevar Salta a través de vivencias que fueron plasmadas en sus paños, en sus soportes, a través de los óleos y distintas pinturas, pintando lo cotidiano de las escenas de las personas de Salta, de los nativos y el resto de personas. José Antonio ha pintado hermosos cielos con gran maestría.
y paisajes. Nunca han desentonado sus cielos con sus paisajes. Y en el centro de esos paisajes que pintaba siempre ha estado el rancho de adobe, de paja y de cañas. Eso ha ido complementando todo lo que fue trascendiendo desde la idiosincrasia salteña llevada a través del arte. Y Guillermo ha logrado tener una maestría propia como autodidacta a través de muchos retratos que ha pintado. No tan solo ha pintado el general Güemes, ha pintado el general San Martín, ha pintado a Boedo, ha pintado innumerable cantidad de retratos de gente de Salta que ha acudido a su pincel para pintar los retratos, y se encuentran cuadros de él, específicamente de Güemes, aparte de este cuadro que usted tiene a la vista, otros Güemes que están. Este Güemes, la cara aquí en Buenos Aires que los recibe, en la casa de Salta, más allá de todos los otros Güemes que son de la idiosincrasia que viene de nuestro pueblo, de que cada uno lo ve, pero siempre con estos mismos rasgos: su frente amplia, de inteligencia, su ceño, su mirada, su nariz aguileña, su barba, esa barba que venía más grande cuando volvía de la batalla. Aparte de este Güemes, está el Güemes que los recibe en el aeropuerto de Salta. Cuando ustedes llegan, hay un Güemes, pero que dice simil de la copia de Chafino. Lo que hizo Chafino fue pintar una carbonilla, y Guillermo lo llevó al óleo con la impronta de su pincel. Y además de estar en el aeropuerto de Salta, también está en Bellas Artes y en innumerables oficinas y reparticiones públicas. Y bueno, así fue trascendiendo Guillermo durante su historia pictórica, y bueno, lo alcanza su deceso en el año 76. Ha realizado numerosas exposiciones en Buenos Aires y en Salta, a su vez como sus hermanos, que le dije que estuvieron todos los tres juntos y no lo puedo exponer. Y bueno, al llegar su deceso, causa tal conmoción el deceso de él en la sociedad salteña y entre sus pares, los artistas, que deciden hacerle un homenaje y juntar todas las obras. Y muchos ciudadanos de Salta que tenían sus cuadros de instituciones, las exhibieron en Salta, y además de eso, también designaron una calle, un pasaje que se denomina Pintor Guillermo Sandívaras. Y bueno, ¿qué más le puedo contar de él? Así, ese arte que llevó, causó gran interés entre sus pares, y era tomado por los diarios y periódicos de la época. O sea, fue un pintor extraordinario en cuanto al arte que pintó. Pintó retratos, paisajes, riñas de gallos, e innumerable cantidad de obras que tiene.